Nos convoca hoy un tema que a los televidentes les llama muchísimo la atención. En Así Nos Ven recibimos mensajes diversos de presentadores de noticias, mujeres, hombres, me gusta este, el otro no tanto, bueno. Y tengo el placer de tener en esta mesa hoy a presentadoras y un presentador que llevan bastante tiempo expuestos en pantalla, por eso les quiero preguntar así, de entrada, ¿cuál es la función que hace un presentador de noticias, Judy? Diana, pues si nos vamos como a la definición exacta, es como una persona que se encarga de presentar un formato que es la noticia. ¿Y qué es la noticia? Bueno, es un hecho de relevancia nacional, internacional o para una comunidad específica que se presenta en un formato como es un noticiero. ¿Qué hacemos nosotros como presentadores? Yo siempre he dicho que lo que hacemos es entregarle al televidente sintetizado el trabajo de un equipo, el periodista, el camarógrafo, el editor, el diseñador, que se encargan de contar una historia en un tiempo determinado cuando hacemos cosas pequeñas para cubrir un hecho importante. Y lo que hacemos es, en ese formato de televisión, entregar esa información al televidente de una manera clara, concisa, que la persona entienda qué es lo que está pasando. Contrastemos un poco, digamos, esa mirada de Judy frente a otros formatos de presentación, y creo que María del Pilar también ha estado ahí como durante varios años explorando, sobre todo en lo digital, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona? Yo creo que, y difiero un poco con lo que dice Judy, porque el presentador, primero, nunca me he considerado presentadora de televisión, ni siempre he sido periodista con un valor agregado que es presentar. Y pienso que el papel fundamental de un presentador es conectar a la audiencia con la noticia. Porque si tú de entrada, el presentador es la cara de esa historia que se va a contar. Si de entrada tú no conectas a tu audiencia con esa historia que vas a contar, pues no vas a tenerla allí cautiva. Entonces creo que lo más importante de un presentador, de alguien que está frente a una cámara, es conectar y transmitir sentimientos, transmitir emociones. Por eso es tan cuestionable cuando hay veces no se ha conectado el presentador con el guión que le han pasado y entonces presenta una noticia de una muerte y termina, veamos, y sonríe. Entonces eso agrede de alguna forma al televidente. Entonces pienso que es una situación de transmitir una emoción, transmitir una historia, conectar muy bien y conocer lo que va a presentar para poder lograr conectar a esa audiencia con ese sentimiento y con esa historia. Intencionalmente voy a seguir aquí con Kelly porque Armando es el único presentador hombre que tenemos en la mesa y creo que ese es un tema también que podríamos abordar más ratito. Kelly, 90 minutos es, digamos, la pantalla que los televidentes tienen para acceder también a tu trabajo como presentadora. ¿Tú cómo ves ese escenario de la presentación de noticias? Yo creo que podría anexarle un poco a lo que dice María del Pilar, porque es sí sentir. A uno le dan un guión, le dan unos libretos, uno sabe lo que va a hablar, lo que va a decir, y es sentirla. Incluso a veces hay una línea muy delgada en el que uno no puede pasar, sobre todo esas noticias trágicas de muerte, de maltrato, que a uno le llegan profundamente y es donde uno dice, bueno, la leo, la siento, pero no puedo dejar que se me note de pronto la molestia y la rabia. O sea, hay una línea muy delgada, como lo dije, para poder llegar a esa persona y que crea lo que yo estoy diciendo, que sienta lo que yo estoy sintiendo, y ahí también juega lo que es el tono de voz, la mirada, juegan muchas cosas cuando uno está detrás o delante de la cámara para uno poderle llegar al televidente y que ellos permitan que uno pueda llegar a ellos, porque quizás ahora hay algo que hay que tener en cuenta en un presentador y creo que es la naturalidad. Hay que ser uno en ese momento, pero sin dejar atrás ciertos códigos que hay que manejar en un noticiero, porque una cosa es presentar un noticiero y otra cosa es presentar un magazine, es algo más relajado, más tranquilo. Tú en un noticiero no te puedes estar acomodando el cabello o moviéndote mucho, no, es algo un poco más formal y que esa formalidad no se vuelva aburrida tampoco. Creo que esa es una gran diferencia entre la televisión tradicional
y lo digital, porque tal vez en lo tradicional sí existe todavía como esos parámetros del protocolo, en que hay que sentarse, en que la mano aquí, en que la mano acá, en que no, eso. En lo digital, por lo menos en mi caso, es mucho más espontáneo, es mucho más el que la gente sienta que uno está como más con ellos, ¿sí me entiendes? O sea, no hay tanto protocolo y eso permite que haya como una cercanía y que el televidente sienta que es más cercano a esa persona que le está contando una historia. Creo que allí iniciamos con una gran diferencia entre lo tradicional y lo digital. Yo he querido, qué pena, Diana, Armando, que hablen precisamente ellas, porque sí creo que hay algo interesante en esto y es cómo ha ido evolucionando el rol del presentador, pero además hacia dónde va. El tema de un presentador, como era antes, donde las presentadoras eran las reinas, ¿cierto? Muchas de ellas se convirtieron en grandes periodistas hoy en día, totalmente válido. Al presentador, al rol de hoy, donde el presentador ya debe formarse inclusive como reportero, o el presentador, que en este caso soy yo, también director, claro, que muchos directores asumen ese rol del presentador, y con el tema de los formatos digitales todo ha cambiado. Hoy el rol del presentador debe ser asumido más como un conductor que un presentador, un conductor que sienta la noticia, que la conozca sin necesidad de depender de un teleprompter. Todavía dependemos del teleprompter, por supuesto que sí, yo confieso, a mí a veces me da el tema de los nervios, las cámaras me producen esa sensación y necesito ese apoyo. Improvisar no es fácil, pero sí creo que ha ido una evolución y que los medios están, y los conductores y presentadores están enfrentando, digamos, esa transición hacia lo digital. Y chévere que tengamos aquí, por ejemplo, a Kelly, a Judy, a mí, e inclusive a María del Pilar, porque es una mezcla de todo, claro, hacia donde vamos y hacia allá va a ser. Y hacia allá va a terminar. Los presentadores con el teleprompter seguramente en un momento eso va a desaparecer. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Digamos, es como de qué forma el trabajo, para dónde va el asunto, porque digamos que el teleprompter, para explicarlo a los televidentes, es esa pantalla que va un poco dirigiendo la locución del presentador, entonces ahí esa es la guía. Si están así, digamos, ¿pensarían ustedes que lo que dice Armando, que el teleprompter va a desaparecer? O debe desaparecer, en mi opinión, ¿cómo lo ven? quizás. Yo lo Porque tomo primero, yo arranqué, nunca diferimos. A mí me preguntaron qué es ser presentador de noticias, no cómo se hace ni cómo se siente. Y tú dijiste difiero. Yo dije, la descripción literal de ser presentador, y otra es cómo lo hago, cómo transmito la noticia. Lo que ustedes decían. Primero sentirla, que fue el consejo que alguna vez yo escuché. Siéntala y cuéntela cómo la siente. Cuéntela cómo usted la transmite. Y de ahí a que el prompter se pierda o no, finalmente siempre como un presentador tiene que tener conocimiento, cultura general, estar enterado. Va a existir y seguirá existiendo. Lo que yo no estoy de acuerdo es con los presentadores de inteligencia artificial que últimamente hemos estado conociendo. Porque pienso que un ser humano le está contando a otros seres humanos lo que está pasando, nos comunicamos, y ahí sí el tema de un personaje robótico creado por inteligencia artificial, no sé en qué capacidad está de sentir, de transmitir y de improvisar en el caso de que la nota se caiga. No sé qué piensan ustedes. Yo creería, con lo que dice Armando, lo del tema del teleprompter, creería que el teleprompter es, como dice Kelly, es algo que les da ese apoyo. Sí, un apoyo, pero es lo que cuadricula un poco al presentador. Entonces, si lo digital y no fuese avanzando tanto, los grandes medios no estarían hoy haciendo lo que, por ejemplo, nosotros como medios independientes, como Hoy Noticias, venimos haciendo desde hace unos años. Y es, me están migrando a sus canales de YouTube. Entonces uno ve hoy, desde el 6 de marzo, por ejemplo, uno ve la cadena Blue Radio, que están saliendo todo a través de lo digital. Y entonces allí no tienen teleprompter y tienen que acostumbrarse a que están mirando una cámara. Entonces creo que hacia allá vamos. Creo que todos los medios van a llegar hacia ese punto de lo digital. Se han dado cuenta la importancia de esa audiencia que se conecta con ese presentador, que se siente, que lo hace sentir que esa persona que nos está viendo es importante. Lo digital, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde va esto? Miren, antes usted nunca escuchaba a un presentador o a un periodista o a un director de noticias leer lo que está diciéndole una persona de esa noticia que acaba de presentar. ¿Por qué? Porque teníamos acostumbrados a los televidentes a que era lo que nosotros contábamos y punto.
Hoy en día la gente, y lo están haciendo estos medios grandes que ya están en lo digital. Aquí nos está diciendo Pepito Pérez que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo y deben leer. Entonces, eso por un lado. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo digital. Y yo sí considero que el teleprompter debe ser de alguna forma reconsiderado, porque el teleprompter, yo trabajé con teleprompter, hoy en día yo no trabajo con teleprompter, yo hago las noticias, soy la directora del noticiero, conozco lo que se está trabajando, entonces puedo hablarlo de ello sin necesidad de un guión. Pero cuando se tiene un teleprompter, porque lo trabajé, el teleprompter te limita de alguna forma, y hay un problema, es que si tú estás guiándote del teleprompter y hay alguna palabra que no ves, se te pierde la noticia y se nota que te equivocaste y auxilio, ¿qué hago? Yo considero que justamente es esa riqueza en la diversidad, tanto de la manera como los periodistas o presentadores o medios asumen esa entrega, esas noticias, donde está como un fenómeno para analizar, como lo rico, como voy a ver ese presentador, y además que la gente conecta mucho con la imagen del presentador. Lo quiero ver, me genera empatía por esto, por lo otro. Lo que quisiera es también que conociéramos todos, cada uno cómo ejerce esa labor, entendiendo que debe conectar con su audiencia. Entonces, arranquemos con Judy, o con Kelly, para que desde ahí cada uno miremos el panorama completo. Sería muy diferente si uno pudiera gustarle a todo el mundo, ¿no? No siempre le vas a generar esa amabilidad, no siempre te va a gustar, pero ¿por qué siempre delgadas? ¿Por qué siempre rubias o morenas? Entonces, más allá de eso, creo que es interiorizar lo que estamos diciendo, ponerse en el lugar de la persona. Por eso, en el formato televisivo noticioso, como es mi caso, creo que hay que, antes de salir delante de una pantalla, es saber lo que vamos a decir. Incluso en algunos momentos no sabemos cómo es el desarrollo de la noticia y qué se va a decir en la noticia, pero si has investigado quizás antes, y nosotros en 90 minutos podemos hacerlo, porque como tenemos también en la mañana un informativo, el cual también salen muchas noticias que vamos a mostrar ya para los televidentes en Telepacífico, ya tenemos como un bosquejo de lo que vamos a poder realizar. Entonces es sentir esa parte y poderles llegar, mirarlos con tranquilidad. Nervios yo creo que todos los vamos a sentir, incluso en este momento uno puede estar nervioso grabando, llevándole a los televidentes lo que estamos diciendo, pero eso es lo interesante, eso es lo emocionante de estar frente a una pantalla. Además que cuando en este momento, estaba hablando del pilar de redes, de digital, nosotros también hacemos parte de lo digital. Antes del noticiero, 2-3 minutos antes del noticiero, vamos a digital y queremos llegarle a ellos, porque hay personas que solamente nos están viendo por YouTube, por Facebook, por alguna red social, y tenemos un ecosistema digital para poderles llegar a ellos. Entonces, en este caso, esa parte es un poco más relajada, un poco más tranquila. Tenemos un prompter, el cual leemos para poderles decir a ellos de qué vamos a hablar ya en la misión central de Telepacífico. Entonces ya tenemos una idea de lo que vamos a decir, y es poder llegarles a las personas con eso, con lo que sentimos, con lo que creemos. Si yo no creo en lo que estoy diciendo y lo que voy a decir, pues evidentemente ellos tampoco lo van a creer. También es el tono de la voz, el movimiento, que no se vea forzado absolutamente nada. Entonces es ahí donde yo creo que se genera y se cautiva la audiencia. ¿Cómo le va, Armando, con esa conexión con las audiencias? Ay, bueno, digamos que en el lado personal a mí me gusta presentar. Digamos que ahí es complejo. Digamos que la manera en que interpreto la noticia, pues a veces yo siempre corrijo los textos, pero a veces soy yo quien hace los gines. Entonces a mí se me facilita de pronto más, digamos, la interpretación y más natural. Pero tengo rasgos fuertes. Entonces tengo el entrecejo, me veo a veces mal geniado, entonces las personas creen que estoy bravo todo el tiempo, y yo siento que eso en algún momento puede chocar con cierta audiencia. A otras personas les genera credibilidad, y no es porque esté bravo, o de pronto porque hay alguna situación en el noticiero y como soy el director lo noto y se me siente que pasó esto. Pero yo sí creo que el tema de los estereotipos debe cambiar, y sobre todo con esto del entorno digital, porque claro, esta es una transformación que está convirtiendo lo tradicional en lo digital, y que en algún momento va a tener que ser un híbrido en algunos años seguramente. Entonces tiene que haber un poco de lo uno, un poco de lo otro.
Y los estereotipos, por ejemplo, que siempre tiene que ser la presentadora rubia o siempre tiene que ser eso tiene que cambiar. ¿Por qué no puede haber un gordo? ¿Por qué no puede haber una persona tatuada? ¿Por qué no puede ser una persona que se vea gay? No importa, ¿sí me entendés? O sea, eso tiene que ir cambiando y los medios digitales están ayudando a eso y seguramente en lo tradicional eso en algún momento va a cambiar porque la conexión con la audiencia hoy es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta y más cuando la persona ya puede escribirle al conductor, al presentador. Totalmente. ¿Cómo lo vio María del Pilar? Mira, hay algo que para mí es importante y hay dos temas que acaba de tocar Armando con lo que estoy totalmente de acuerdo. Primero, el tema de los estereotipos. Yo regresé a los medios de comunicación hace 11 años y yo nunca he sido presentadora, lo mío era la radio y la prensa escrita. Pero los retos me gustan, entonces dije, voy a arrancar con televisión. Y recuerdo muy bien a un periodista muy reconocido de esta ciudad que me miró y me dijo, así, literal, tú no tienes el perfil para ser presentadora, te va a ser muy complicado entrar a la televisión. Y recuerdo muy bien, discúlpame Armando, me hizo esto. Esa nariz tuya, no tienes una nariz respingada. Entonces, me pareció raro y le dije, lo que pasa es que yo no soy presentadora, yo soy periodista. Me dijo, igual, te va a ser muy complicado. 11 años después, logré estar en televisión, dirigir noticiero, tengo mis propios medios y logro mantener cautiva todos los días, 2 horas y media, a través de un canal de YouTube que es tan complicado, más de 1000 personas conectadas en tiempo real. En la última emisión, la tuvimos 1580 personas, 2 horas y media conectadas. Entonces, el tema de los estereotipos tienen que ir cambiando y afortunadamente han ido cambiando. Entonces ya no se necesita la modelo, la reina, no difiero con eso, me parece que se preparan y lo hacen muy bien, pero creo que eso es lo que tiene que cambiar, eso por un lado. Segundo, algo que tal vez puede ser muy cuestionable y es que pienso que los periodistas, los presentadores, no dejamos de ser ciudadanos. En mi bolso ustedes me ven allí, yo sé que si Armando yo le pido su billetera, él tiene allí su cédula de ciudadanía. O sea, nosotros no dejamos de ser ciudadanos. Por lo tanto, aunque tengamos ese rol de periodistas, ese rol de presentadores, que es una responsabilidad muy grande, tenemos que seguir sintiéndonos ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente, que nosotros vivimos, sufrimos y sentimos lo mismo que ellos están viviendo. Que a mí también me toca madrugar a hacer una cita, a hacer una fila para pedir una cita en una EPS. ¿Sí me entienden? Entonces es eso. ¿Cómo hago yo, o cómo he logrado tener esa conectividad con la gente, con ese contacto que también lo hice cuando estaba en un medio tradicional? Y es sentirme igual que la gente, ser un poco más, yo soy muy espontánea, soy muy natural, no me gustan las poses, pero tal vez porque lo digital me permite eso. Claro. Pero otra cosa que es importante, no porque sea digital vamos a salir, como digo yo, descualquierizados. Igual hay que seguir, porque a la gente el periodismo es una profesión de respeto, de responsabilidad, y somos una imagen, de todas maneras somos una imagen, y que la gente nos vea, y que nos vea con altura, pero que nos vea con esa altura igual a ellos. Es así de sencillo. Yo no sé, de pronto, más allá de esa cuestión de estilos, es la manera como asumen la realidad del trabajo, ¿no? Hablábamos también en otro programa donde estuvo Armando también eso, de cómo uno vive las transformaciones del trabajo y las lleva después desde lo personal a lo laboral. Pero Judy, entonces, también ahorita nos estaba hablando de cómo, claro, ve el rol del presentador, pero cómo lo has vivido tú misma, o con tu estilo, o con tu formación. Bueno, primero yo creo que en este momento el 100% de las presentadoras que hay en Telepacífico, todas somos comunicadoras sociales y periodistas. O sea, eso ya de que hay que ser reina o modelo para poder estar en televisión, también está mandado a recoger, porque hay que tener el conocimiento y todo eso. Y pienso que depende mucho de cómo transmito el formato que estoy haciendo. Nosotros tenemos un noticiero de 1 hora. Armando es el director y tiene en esa hora que poner 20 noticias o 15, no sé, que alcanzamos a transmitir, con unos franjas de pauta. Entonces tenemos que involucrarnos en el formato. Yo no puedo opinar en el noticiero porque es que no es un opinadero de televisión, es un noticiero de televisión. Yo tengo que presentar. El día que Armando me diga, te voy a poner en el área digital que estamos explorando, por ejemplo, ahora en Telepacífico Noticias, donde tenemos más tiempo de analizar una noticia, voy a opinar. O voy a tener un entrevistado donde no necesito el prompter porque tengo todo el tiempo del mundo para desarrollar ese tema. Pero mientras yo esté en un formato de noticiero
que dura 1 hora, no me puedo salir de ahí. Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo, alcanzo a preparar, yo leo el libreto, por fortuna tenemos tecnologías que nos permiten 1 hora, media hora antes ver el libreto, aunque sabemos que también un noticiero casi que se construye en los últimos 30 minutos por las últimas horas. Los últimos minutos. Entonces yo tengo que leer el prompter porque me entran cosas de última hora, yo no me puedo poner a inventar lo que no sé. Entonces obviamente hay momentos en los que sí tengo que adaptarme a eso. ¿Y qué lo hago? Lo interiorizo, como yo les decía. A mí el mejor consejo que me dio en televisión, y la recuerdo, es Silvia Corso, con la que trabajé hace muchos años aquí en Cali, en Telepacífico, en Notipacífico. Y ella me dijo: Judy, lea la historia, siéntala y así como usted la siente, cuéntela. Es como cuando uno se está echando un chisme. Si uno está feliz, mira, me pasó esto, y si pasó una cosa increíble, pues así. Uno no exagera en la pantalla, en el noticiero eso, pero sí, por ejemplo, a mí me duelen y me afectan mucho las noticias de niños, de animalitos. Entonces uno lo transmite así, y pienso que finalmente la gente siente, y esa credibilidad se da por eso, porque la gente ve que uno está sintiendo lo que está contando. Entonces pienso que ustedes tienen una ventaja, ¿no?, grande en Telepacífico Noticias, yo hablo por el medio, y es que yo les digo, entren al libreto, las palabras con las que ustedes no se sientan identificadas, cámbienla y utilicen para que se vean más cerca del y lo dice Cristina, ¿no? Cuéntale las cosas de la manera más sencilla a la gente y te van a entender todo el mundo. Entonces pienso que según el formato tienes la libertad de adecuarte o no, y de hacer que la noticia se transmita mejor. Bueno, es un lugar común, pero es real. El tiempo es muy corto en televisión. Tenemos un minutico para que cada uno, por favor, nos cuente cómo ve ese oficio del presentador con esas transformaciones de las que estamos hablando, de los formatos, de lo digital, de la pantalla tradicional. Kelly, en tu caso, en el largo plazo, este tema de la presentación de noticias, ¿cómo la ves? Creo que va a ser un matrimonio. No se va a poder separar lo que es la televisión tradicional y lo que estamos viendo con lo digital. Quizás va a disminuir un poco lo televisivo, porque lo digital es en todo el mundo, entonces te pueden ver desde cualquier lugar del mundo, y es ahí donde yo creo que lo natural, lo orgánico para un presentador o presentadora es eso, poderle llegar a la audiencia de una manera en que entiendan fácilmente, en que lo escuchen y lo sientan como ellos creerían que se debe sentir. Si les duele, si duele, si es alegre, porque en un noticiero también se dan cosas alegres, incluso hasta en la vestimenta. Nosotros acá, digo yo, en Latinoamérica o en Colombia manejamos un tipo de vestuario que es un poco más serio, y quizás eso también tiende a cambiar. No quiere decir que uno va a ir a mostrar, porque la idea es que la persona se enfoque en la noticia, en lo que uno está diciendo, más no en el físico. Judy, ¿cómo lo ves en tu caso? Pues yo pienso que pues vamos a estar aquí hasta que el formato lo diga, o sea, y finalmente el tema de lo digital es sencillamente no que cambie la manera evolucionan las maneras de hacer las cosas, evoluciona la tecnología, y lo que cambian son los formatos y desde dónde nos están viendo. Entonces ya en la casa no es que prenda el televisor y la familia nos vea, sino que el niño está en la laptop, el papá está desde el celular, la mamá está en el televisor, depende también como de lo generacional, pero mientras los robots no nos reemplacen, pues aquí vamos a estar para hacer el trabajo de ser un puente entre los hechos y lo que quiere saber la teleaudiencia, o la audiencia del formato y del aparato que estén usando para vernos. Breve, Armando. No, yo sí creo que el tema de la audiencia y el rating va a ser entender que hay que evolucionar las maneras de presentar. No podemos pensar en el presentador tradicional del teleprompter, eso tiene que cambiar. Si uno hoy en día estudia comunicación social por ser presentador de noticias, voy a ir al set un ratico a leer, eso debe cambiar. Hoy en día deben ser conductores. Hay que apoyarse con el teleprompter. Yo digo que no debería ser así, hay que apoyarse porque hay datos que son claves, pero debe pensar uno en ser un conductor, ser reportero y cumplir su proceso para estar allí, para además conectar con la audiencia, dejar los sonsonetes, dejar las posiciones que uno aprende a lo largo de este camino y ser uno mismo para conectar con esas audiencias. Creo que eso debe cambiar, y creo que en unos años lo vamos a ir viendo en los noticieros tradicionales de televisión, porque si funciona en digital, con audiencia y con rating en televisión, tiene que funcionar también, o debe funcionar también. María del Pilar. Hay una frase, una palabra que se ha acuñado alrededor de los años, y es los ciudadanos del mundo. Y eso es lo que vamos a hacer los periodistas y los noticieros.
vamos a hacer ya, estamos en el camino a ser noticieros del mundo. Porque en lo digital, en mi caso, me ven en Cali, me ven en Putumayo, me ven en La Guajira, pero me ven en Berlín y me ven en Japón, en diferentes horarios, pero conectados. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Sí, vamos hacia el mundo de la digitalización. Lo tradicional no va a morir, por supuesto que va a seguir, pero sí tienen que migrar y tienen que empezar a darle la importancia a la digitalización. Además, porque las audiencias también son audiencias del mundo. Una persona en Cali ve un programa que se esté transmitiendo en los Estados Unidos. Esa es la realidad. Lo digital llegó para quedarse. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este espacio, este café, y nos vemos en una próxima discusión aquí en Así nos ven. Muchas Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.